conocimiento entre todos los profesionales que forman parte de dicha organización. En este momento, todas las propuestas que hay hasta diciembre van a ser ponentes médicos facultativos. Yo me gustaría animar al resto de estamentos de nuestro hospital y de nuestro área para que se animen a presentar sesiones dentro de las sesiones generales. Formamos un equipo al final, sin todas las personas que forman parte del equipo sería imposible hacer determinados procedimientos, ni siquiera parte de la actividad asistencial que tenemos, y por lo tanto invito a enfermería, a auxiliares de todos los estamentos de enfermería, auxiliares administrativos, fisioterapeutas, PKs, técnicos y por supuesto celadores. Todos ellos seguro que nos aportan mucho conocimiento y hay pocas ocasiones en las que se le da cabida. Por lo tanto, yo sí que quiero hacer un llamamiento a estos estamentos, y aunque no sea para este año porque lo tenemos cubierto, pues para el año que viene, para el año 2022, comenzar a hacer sesiones interdisciplinares y multidisciplinares, pero que formen parte, pues todos nosotros, ¿no? También me parece importante comenzar las nuevas sesiones generales porque son parte de la integración de determinados profesionales, como son los residentes, que son la vida, ¿no?, de la organización sanitaria, se integran en el ámbito laboral. Y eso es muy importante, además de tener un ambiente, en teoría, relajado entre nosotros, donde compartir, ¿no? Y nada más, no os voy a contar nada más, que estoy muy contenta, ¿eh? Hoy vamos a presentar a la primera sesión general, que la va a hacer como ponente principal, aunque luego van a repartirse parte del contenido, la doctora Marisa Avínzano. La doctora Marisa Avínzano hizo su carrera, su licenciatura de Medicina en la Universidad de Navarra, es doctora en Medicina por la Universidad del País Vasco, trabajó, una vez que terminó la residencia de médico internista en el Hospital de Navarra, trabajó en el Hospital de Navarra en urgencias y después como adjunta también en internas. Está con nosotros desde el año 2009 como médico internista y como jefa del servicio desde el año 2012. Así que yo no me enrollo más y le dejo a Marisa y a sus compañeras que inicien la presentación. Nosotros nos vamos a ir porque hemos querido dejar presencialmente a todos los que quisierais participar y estaremos conectados desde el despacho, ¿de acuerdo? Pues buenos días a todos. ¿Cómo se ve el contenido? En compartir. Ahora hemos tocado en compartir. Ahí, no sé qué es. Aquí. ¿No? Sí. Ahí. Bien. Bueno, muchas gracias a... Así se ve. Así se ve. ¿Apagamos más? Bueno, muchas gracias a nuestra gerente por la presentación. Yo también estoy muy contenta de inaugurar este nuevo programa de sesiones clínicas. Hemos decidido presentar un tema que creo que es muy común en la práctica clínica, y yo voy a hacer una introducción y luego me acompañan 4 residentes que están rotando o han rotado en nuestro servicio de medicina interna durante este año y que han vivido el proceso de diagnóstico de unos casos que vamos a presentar. Las voy a presentar ahora porque luego somos varias para no ir una a una. Entonces, por orden de aparición, aparecerán la doctora Díaz de Santiago, residente de Medicina Interna del Complejo. Después irá la doctora Cuenca, residente de Medicina de Familia. Después irá la doctora Bueno.
Sí, ¿no? No, la doctora Calvache, residente de Medicina Interna también del Complejo, y por último la doctora Bueno, residente de Medicina de Familia. Nosotros cuando nos enfrentamos a algún caso que se sale un poquito de lo normal, pues enseguida nos estimulamos y tenemos ganas de contar estas cosas, ¿no? Bueno, empiezo yo con la introducción. La anemia es un proceso, un diagnóstico, un hallazgo analítico que es muy frecuente, que lo podemos ver en todas las consultas médicas de todas las especialidades y en todos los niveles asistenciales. Y por eso yo creo que es interesante presentarlo aquí. La definimos como un descenso de la masa eritrocitaria habitual, pero nosotros lo vamos a medir como un descenso de la hemoglobina. El síndrome anémico es el conjunto de manifestaciones clínicas que va a originar esta anemia y que va a ser diferente según el grado de la anemia, la rapidez de la instauración y la causa. Si atendemos a las causas de la anemia, vamos a tener dos grandes grupos. Aquellas anemias que se producen por destrucción o pérdida de los hematíes fuera de la médula ósea. La médula ósea se estimula para tratar de compensar esa pérdida y por ello hablamos de anemias regenerativas, porque la médula está estimulada y aparecerán formas inmaduras en la sangre periférica, que son los reticulocitos. Y el otro grupo de anemias son aquellas en las que no se produce sangre desde la médula ósea por diferentes causas. Porque no hay sustrato en los déficits de hierro, déficit de B12, de folatos, porque no hay factores eritropoyéticos como en la insuficiencia renal o por una alteración propia intrínseca de la médula ósea. Y son las anemias arregenerativas. No veremos reticulocitos en sangre periférica. Por eso es muy importante el determinar la cifra de reticulocitos en el estudio de las anemias. Para estudiar una anemia, de entrada no necesitamos grandes cosas, necesitamos una buena historia clínica y necesitamos unos datos analíticos pues bastante sencillos. Un hemograma completo, es importante ver la extensión de sangre periférica, siempre nos aporta algún dato. Necesitamos, lo que hemos dicho, la cifra de reticulocitos para ayudarnos a situarnos, y luego unos datos analíticos, el hierro, la B12, los folatos, datos del perfil bioquímico, la optoglobina, un proteinograma y los reactantes de fase aguda. Generalmente, si con estos datos sencillos no llegamos a una orientación diagnóstica, probablemente vamos a necesitar un examen de la médula ósea. De entrada, nosotros el dato que tenemos inicial, generalmente en toda analítica, es el hemograma. Y por eso hay una clasificación, aunque hemos hablado de la clasificación desde el punto de vista etiológico, hay una clasificación basada en los hallazgos morfológicos, digamos, del hemograma, en el volumen corpuscular medio. Y nos va a ayudar un poco a situarnos. Así hablamos de anemias microcíticas, las que tienen un volumen corpuscular medio bajo, que las distinguiremos según el patrón de hierro. Con hierro bajo estaremos en el grupo de la anemia ferropénica y anemias de trastorno crónico. Con hierro alto nos fijaremos en los reticulocitos. Entonces, anemia microcítica, hierro normal o alto, reticulocitos altos, sería el grupo de las talasemias. Y ahí con reticulocitos bajos, un tipo de anemia, digamos, por trastorno de la médula ósea. En el grupo de las anemias macrocíticas nos vamos a fijar en la cifra de reticulocitos, anemia macrocítica con reticulocitos altos, y estaríamos en el grupo de las anemias poshemorrágica y hemolítica, digamos, la médula está estimulada. Con reticulocitos bajos determinaremos B12 folatos y estaremos en el grupo de uno de los tipos de anemias carenciales. Y dentro de las anemias normocíticas, con volumen corpuscular medio normal, nos fijaremos en los reticulocitos. Con reticulocitos altos volvemos a hablar de anemias hemolíticas y poshemorrágicas agudas, con lo cual estos dos tipos de anemia ya vamos a ver que pueden cursar tanto con normocitosis como con macrocitosis. Y luego en este grupo con reticulocitos normales o bajos hablamos de anemia de trastorno crónico.
Entonces, ya vuelvo a decir, para orientarnos, historia clínica y datos analíticos. Los primeros, hemogramas, reticulocitos, y luego una serie de datos bioquímicos, digamos, no complejos, sencillos. Por frecuencia, la más frecuente de todas las anemias y la más fácil de tratar es la anemia ferropénica. Le seguiría la anemia de trastorno crónico y anemia de insuficiencia renal. Muchas veces va a haber trastornos mixtos de estas dos. Tenemos mucha población anciana que generalmente suelen mezclar un poco de las dos cosas. Y luego el resto las hemos metido en el capítulo de otras. Dentro de estas otras están las anemias hemolíticas. Y nosotros ahora vamos a presentar unos casos de anemia hemolítica. Para ayudar un poco a que se comprendan mejor los casos, voy a hacer un pequeño repaso de lo que es la hemólisis. Bien, entonces, la anemia... ¿No se oye o qué? Ah, sí. No sé. Sí, pero será por el micro. Igual está así. Esto se me había escapado. ¿Ahora? ¿Ahora se oye? Bueno, pues perdón porque... A ver, ahora ya sí nos ponemos todos a tono. Bueno, entonces yo iba a explicar un poco la anemia hemolítica. Entonces, la anemia hemolítica, la definición es una anemia por destrucción de los hematíes. Entonces, la vida media normal de los hematíes, que es de 120 días, se acorta y el síndrome hemolítico que vamos a ver es consecuencia de eso. Esta rotura de los hematíes va a ser un problema extramedular, por tanto la médula se va a estimular y va a haber un aumento de reticulocitos en sangre. Esta compensación que hace la médula ósea puede ser de tal grado, hay tal capacidad de compensación que a veces puede llegar a compensar la anemia. Y estamos hablando entonces de una hemólisis, o sea, habrá un síndrome hemolítico, pero puede que sea sin anemia. Es lo que llamamos hemólisis compensada. Bien. Las anemias hemolíticas pueden ser, según el patrón hereditario, hereditarias, hay un grupo de hereditarias y otras son adquiridas. Según el mecanismo que las provoca, pueden ser corpusculares, el daño está dentro del propio hematíe, o extracorpusculares, factores ajenos al hematíe, y según el lugar donde se producen, pueden ser intravasculares, dentro del lecho vascular, o extravasculares. Ahora veremos algunos ejemplos. La mayor parte de las anemias hemolíticas corpusculares son hereditarias y son congénitas, perdón. Y en este grupo tenemos las alteraciones de la membrana del hematíe, todos recordaréis cuando hemos estudiado las esferocitosis, y es un ejemplo, y como ejemplo de alteración enzimática, pues el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y luego están el gran grupo de las anemias adquiridas, anemias hemolíticas adquiridas, donde tenemos como gran ejemplo las anemias hemolíticas autoinmunes, el hiperesplenismo y las anemias hemolíticas mecánicas, que pueden ser macro o microangiopáticas. Y hay un grupo de anemias corpusculares adquiridas, que es poco frecuente, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Sería un ejemplo de anemia hemolítica corpuscular, pero que no es congénita. Bien, ¿cómo se produce todo lo que va detrás de la hemólisis? Cuando la hemólisis es intravascular, la hemoglobina que se libera de la rotura de los hematíes es captada por la aptoglobina, por eso nosotros vamos a ver una aptoglobina consumida, es un hallazgo analítico característico de la hemólisis. Esta hemoglobina se va metabolizando, se metaboliza a metahemoglobina y a hemosiderina, que es eliminada por la orina como hemosiderinuria. Hay veces que se satura la eliminación de hemosiderina y se puede liberar también hemoglobina directamente por orina, y entonces hay hemoglobinuria. Esto se puede ver en los análisis de orina. Cuando la hemólisis es extravascular, el metabolismo de la hemoglobina es un poquito más complejo.
se produce en el sistema reticuloendotelial, entonces los productos de degradación de la hemoglobina llevan hasta producir un aumento de la bilirrubina indirecta y se elimina por orina como urobilinógeno. En cualquier caso, lo que vamos a ver en la orina son orinas oscuras, orinas muy cargadas, que parecen coluria, pero no es una coluria realmente. Bien, el síndrome hemolítico se caracteriza por anemia, por tanto, ictericia, esplenomegalia, sobre todo en las extravasculares, y orinas oscuras. Y en los datos analíticos, quedaos con que vamos a ver una anemia normocítica, normocrómica o macrocítica, hemos dicho también, dependiendo de la velocidad de compensación de la médula ósea, reticulocitos altos, aumento del LDH, aumento de bilirrubina indirecta, descenso de aptoglobina. Es muy importante que determinemos el CUMS para ver si es una anemia hemolítica inmune o no, y puede haber consumo de ácido fólico. Entonces yo hasta aquí es donde os quería contar y ahora os dejo con mis compañeras, que empezará hablando la doctora Díez de Santiago. Te cierro esto. Bueno, buenos días. Yo soy Irene Díez de Santiago, soy residente de tercer año de medicina interna del complejo. Entonces, voy a presentar este primer caso clínico de esta sesión de anemias, concretamente anemias hemolíticas, y lo he titulado algo así como empezamos por lo básico, ¿no? Igual el mecanismo más sencillo de entender de los 4 casos. Bueno, empezamos con el caso clínico. Se trata de una mujer mayor de 81 años, como antecedentes de una diabetes tipo 2 y luego una prótesis mitral mecánica que se colocó en 1999. Y aparte de esto, una fibrilación auricular anticoagulada con acenocumarol. Como hábitos tóxicos, no es fumadora, no es bebedora, y el resto de antecedentes, la verdad que no son de interés. En cuanto al tratamiento habitual, bueno, tenemos por un lado el acenocumarol que ya hemos mencionado, por otro lado la digoxina, bisoprolol, teniendo en cuenta los antecedentes que tiene la mujer, y luego sí que aquí en esto destacar la vitamina B12, ¿no? Por un déficit de vitamina B12 detectado en atención primaria, se estaba administrando suplementos. Bueno, pues comenzamos con el meollo del asunto. En mayo de 2019 esta paciente acude a consulta de cardiología y bueno, empieza a contar un cuadro general, sin clara disnea, que ella relaciona pues, con un cuadro bronquial que presentó en enero. Estamos a mayo. La exploración fue anodina y la analítica, pues bueno, tiene una anemia de 10, normocítica normocrómica, la fórmula leucocitaria era normal, las plaquetas estaban bien, BNP un poquito elevado y un perfil tiroideo, la PCR estaba bien, no tenía datos de inflamación, pero bueno, con todo lo que nos ha contado la doctora Vinceno, pues evidentemente aquí nos faltan datos. Esta no era la analítica completa, ¿no? Si continuamos analizando, pues vemos los reticulocitos, la verdad que estaban desconocidos. No se llegan a pedir en ningún momento a lo largo del tema. Entonces ese primer paso de reticulocitos no lo tenemos. Pero aún así, como ahora comentaremos, no siempre es 100% útil. Las plaquetas estaban bien, no se describían esclistocitos en el frotis y destacable pues una LDH de 1042. Con una aptoglobina consumida. Una LDH aumentada con una anemia nos tiene que hacer saltar las alarmas. Por lo demás, la bilirrubina era normal, sí que tenía datos de ferropenia y la B12 estaba bien. Esta mujer estaba con suplementos, pero bueno, ahora mismo pues estaba en niveles normales. Si volvemos a este esquema básico de anemias que ha presentado la Vinza, ¿no? Tenemos regenerativas y regenerativas. Y es un esquema muy básico, muy docente para entender los tipos de anemia y su mecanismo. Pero, como siempre, estamos hablando de una mujer de 81 años, tiene un perfil férrico bajo, ya tenía un déficit de B12 previo, evidentemente no siempre todo es tan simple. Aunque una hemólisis en general es regenerativa, sobre todo si estamos hablando de una persona joven, en una persona mayor con trastornos carenciales puede no ser regenerativa. Entonces, realmente, en este caso, igual los reticulocitos ni siquiera nos podían ayudar. Y entre las hemolíticas, pues un poquito lo que han comentado ya, las congénitas y por otro lado las adquiridas. Y entre las adquiridas, pues tenemos mecanismos algo más complejos como las autoinmunes o la hemoglobinuria paroxística nocturna, pero yo quiero centrarme en las traumáticas. En este tipo de anemias hemolíticas suele haber esquistocitos y con frecuencia las plaquetas bajas.
Y esto en un principio diríamos, jo, pues no nos cuadra con lo que nos has contado, no se describían los cristocitos y las plaquetas estaban bien, pero esto no siempre es así. Lo cierto es que la mujer, la bilirrubina era normal y sí que tenía datos de hemólisis. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se hace un ecocardiograma trastográfico de forma ambulatoria en el que se ve una dehiscencia de esa válvula mecánica que se había implantado en 1999 y que sí que tenía pues una insuficiencia ligera, pero mayor que en estudios previos. Esta persona estaba anticoagulada, pero aún así, pues, dado esa dehiscencia, ese problema valvular de la válvula mecánica, se decide ingreso en medicina interna en junio de 2019, sobre todo por una posible trombosis, descartar un poquito que no se hayan generado trombos por esa disfunción. Se hace un transesofágico en julio, unos días después del ingreso, en el que efectivamente se desarrolla una disfunción de la válvula de mecanismo mixto. Pero no se observan ni trombos ni datos de infección, de endocarditis. Y durante el ingreso esta paciente, aunque originalmente en aquella analítica de mayo teníamos una hemoglobina de 10, sí que es verdad que fue descendiendo, llegando a presentar incluso hemoglobinas de 7. Y esas plaquetas que eran normales, a lo largo del ingreso se vio descendidas, no mucho, 140.000 plaquetas, 130.000, diríamos en el límite bajo de la normalidad, pero sí que estaban un poquito descendidas. Entonces, durante el ingreso se le transfunden 2 concentrados y 500 microgramos de hierro endovenoso. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en este caso estamos hablando de una hemólisis y lo único que tenemos antecedente es una válvula disfuncionante. Bueno, pues la válvula genera turbulencias, como sabemos, ¿no? Se está disfuncionante y eso provoca la hemólisis, en general macrófago hepática, lo que da lugar a anemia y en ocasiones plaquetas bajas, aunque esto no siempre es acompañante. Así pues tenemos una prótesis mecánica mitral disfuncionante y una anemia hemolítica secundaria traumática en una mujer de 81 años que previamente tenía un perfil férrico bajo y un déficit de B12. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esta mujer se desestimó nueva intervención, la edad, las comorbilidades, y bueno, ha continuado presentando anemia que precisa de hierro endovenoso de vez en cuando y continúa seguimiento por cardiología, por medicina interna y por atención primaria. Y decimos que se queda esta mujer así, se queda esta mujer con su válvula disfuncionante y sigue haciendo anemia. Bueno, estamos hablando efectivamente de personas y no de válvulas y de personas y no de analíticas. Entonces, al fin de cuentas, se trata de una mujer mayor con sus comorbilidades, con buena calidad de vida, que venir de vez en cuando al hospital de día, pues un poquito de hierro endovenoso para cubrir bien sus depósitos, ha continuado hasta el día de hoy como en una calidad de vida. Y bueno, y eso es todo este primer caso. Buenos días, yo soy Isayoa y voy a presentar el segundo caso. ¿Se me oye y tal? Se trata de un paciente de 46 años que hace una consulta telefónica en el centro de salud este año, en febrero, el 25. Los únicos antecedentes personales del paciente es una diabetes mellitus 2 bien controlada. Trabaja en el campo, es de origen marroquí y cuenta que desde esta mañana presenta una coloración amarillenta en los ojos, una orina oscura y que refiere estar muy cansado. Desde el centro de salud preguntan si ha tenido fiebre, no ha tenido fiebre, no presenta dolor abdominal, las últimas deposiciones han sido normales y entonces le citan presencial en el centro de salud. El médico objetiva ictericia conjuntival, una orina oscura y aparentemente él presenta un buen estado general. Las constantes son estables y a la exploración física el abdomen es blando y depresible y en la anamnesis no refiere ningún cambio de alimentación ni introducción de nuevos medicamentos ni que haya tomado fármacos de herboristería ni nada más. Desde el centro de salud, para estudiar un poco al paciente, pues le derivan a urgencias del hospital. En urgencias se repite la anamnesis y no añaden ningún dato nuevo que interese y continúa el paciente con buen estado general. Realizan la exploración física y el paciente presenta como único hallazgo una coloración ictérica de piel y mucosas. El abdomen sigue sin llamar la atención, no palpan hepatomegalia
sí que presenta la coloración amarillenta de los ojos. La analítica sanguínea que realizan, el hemograma llama la atención. Uy, ¿qué? Me dice que no has compartido la presentación. Bueno, los que estáis en casa en realidad no sabéis, o sea, sabéis, lo que he contado, las diapositivas decían lo que si me habéis oído, ¿no? Pues ya está. Entonces el paciente está en urgencias, le hacen la analítica sanguínea y en el hemograma lo único que llama la atención es leucocitosis con neutrofilia y un fibrinógeno elevado. En la bioquímica el paciente tiene la glucosa alta y una bilirrubina de 6,8 con las transaminasas y un perfil hepatopancreático no alterado. La LDH está marcadamente elevada y una PCR leve de 8,7. En la orina el paciente presenta glucosuria, proteinuria y hemoglobinuria con presencia de maquilles en la orina. Se realizan pruebas complementarias, presenta una placa de tórax normal y un electrocardiograma también normal. Ante un paciente de buen estado general, pero con la ictericia y la bilirrubina de 7, pues se decide ingreso en medicina interna para continuar el estudio con el juicio clínico de una ictericia indirecta con el perfil hepatopancreático no alterado. Las placas del paciente son estas. Y lo que realizan en medicina interna es indagar un poco más en la historia del paciente. El paciente, que hemos dicho que era de origen marroquí, de 46 años, tiene 6 hermanos sanos y en los días previos no refiere haber presentado ni alteraciones cutáneas, ni prurito en la piel, ni hemorragias, ni clínica articular. Al repetir la exploración física sí que describen un borde hepático de 2 centímetros, indoloro, y a la palpación del bazo pues no detectan esplenomegalia. Entonces en interna realizan una analítica un poco más amplia. Al ampliarla, como hemos dicho, ya ha dicho la doctora Vinza, ¿no? Nos importaban los reticulocitos y en este caso el paciente tenía reticulocitosis. Además de un perfil férrico alterado, el aumento de bilirrubina y un consumo de la aptoglobina. Se le realiza una ecografía abdominal que, como se ve en la segunda imagen, ya que la primera es de un paciente normal para comparar, pues presentaba hepatomegalia con esteatosis hepática y esplenomegalia. Durante el curso clínico, el paciente ingresó el 25 de febrero, el 26 y 27 continuó disminuyendo su hemoglobina, anemizándose progresivamente respecto a su basal, ya que no llegó a alcanzar datos analíticos de anemia. Se inició fluidoterapia sin añadir ningún tratamiento específico. Conclusión, tenemos un paciente de 46 años con ictericia y una anemización progresiva, con una analítica de bilirrubina alta, LDH alta y reticulocitosis, manteniendo su perfil de hepático y pancreático no alterado. Entonces, ahora que nos vamos orientando con los datos que tenemos a una anemia hemolítica, tenemos que estudiar el tipo de anemia. Para eso hemos dicho que teníamos que diferenciar las autoinmunes y no autoinmunes, con el test de Coombs, que en el caso de nuestro paciente resulta negativo, además de no presentar ni crioglutininas ni crioglobulinas ni consumo de complemento. Con lo cual tenemos una anemia hemolítica no inmune. Entonces, anemia hemolítica no inmune, tenemos que pensar en la otra causa. Hay que indagar un poco más en la anamnesis y lo que pensamos es que puede tener una anemia hemolítica congénita. El siguiente paso es pensar qué tipo de anemia congénita puede tener. Entonces se le vuelve a preguntar, ya hay una pequeña sospecha, entonces volvemos al paciente y se le pregunta un poco más pues, sobre sus antecedentes familiares, sobre la alimentación, y refiere que la última cena que había cenado pues habas, que no lo quería decir pero se me ha escapado.
Y como curiosidad, le había comentado su hermana que alguna vez también le había pasado lo mismo después de comer el mismo alimento. Entonces, hay una alteración hemolítica no inmune asociada al consumo de estos alimentos, que nos hace sospechar ahora ya a una alteración del eritrocito que puede ser o en la membrana o en la hemoglobina o en una alteración enzimática. El que está relacionado con las habas es una alteración enzimática de la cascada de los eritrocitos y se trata de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, ante la sospecha se le pide al paciente y efectivamente pues tenía un déficit de esta enzima. Este es un poco el esquema que hemos ido siguiendo todas. Entonces, el paciente durante el ingreso mantiene su buen estado general, la evolución ha sido favorable y se le da de alta con el diagnóstico de la anemia hemolítica con el déficit de esta enzima y en concreto de fabismo, que es el que se relaciona con las habas. Entonces, a la alta se le da unas pautas de alimentación que debe evitar los alimentos que veis y la toma de aspirina. Además, se le proporcionó una web que también le podía venir de ayuda, bien, con una interconsulta genética para seguir su caso y el de su familia. El síndrome hemolítico que ha descrito Marisa para hacer un poco de feedback general. Y respecto a las anemias hemolíticas, como hemos dicho, hay congénitas y adquiridas. En mi caso del déficit de la glucosa 6-fosfato es congénita, que se trata, este caso, de la anemia con defecto enzimático más frecuente que hay. Además de esta congénita está la esferocitosis, la drepanocitosis y la talasemia, que como he dicho antes son diferentes alteraciones en el propio hematí, de la membrana, de la hemoglobina o de las enzimas. En el caso de la glucosa 6-fosfato, es una herencia ligada al X, lo que también nos tenía que llamar la atención, ahora que lo sabemos, pues que es más frecuente en varones, como era nuestro paciente. Al ser también el de origen marroquí, también sabemos que se ve más en zona mediterránea. Como he dicho, es el defecto enzimático más frecuente y lo que produce en el hematí es una alteración de la cascada enzimática. El hematí no produce el NADPH, sin ese no puede reducir el glutatión y se produce una oxidación de un grupo de sulfidros de la membrana del hematí. Entonces produce una precipitación de la metahemoglobina que acaba produciendo la hemólisis del hematí. La mayoría de los pacientes presentan un curso asintomático y la clínica más frecuente es la que presentan crisis secundarias, anemizaciones hemolíticas agudas, tras el consumo de fármacos, de infecciones, de alimentos, como nuestro paciente las habas. El diagnóstico final y más de certeza es la cuantificación enzimática y no tiene un tratamiento específico, sino que se trata de evitar los desencadenantes de esa anemia hemolítica aguda. Y con esto, pues está. Muchas gracias y siguiente. Buenos días, mi nombre es Tamara Calvache, soy el de 4 de Medicina Interna y os voy a presentar el caso número 3 de los que os vamos a exponer esta mañana. Se trata de una mujer de 76 años de edad, entre cuyos antecedentes personales destacan una hipertensión, un bocio multinodular normofuncionante, una gastritis crónica atrófica, una psoriasis palmopalantar y un síndrome depresivo. La paciente nos niega hábitos tóxicos, no ha sido transfundida previamente y ha sido intervenida de una artroscopia y doble grado. Su medicación habitual es hidroclorotiazida, escitalopram, lorazepam y evastina. Acude a urgencias del Hospital García Urgoyen el 8 de noviembre
por un cuadro de una semana de evolución de malestar general, una astenia muy intensa, tos sin expectoración, mialgia, hiporesia y cefalea. Como dato epidemiológico, destaca que es una paciente COVID positivo con PCR positiva con un CT de 28 el 28 de octubre y cuyo marido e hijo habían estado ingresados hasta el día previo en la planta. Desde el punto de vista de la infección COVID había estado, pues, por abreviar un poco y no repetirlo todo, se trata de una paciente con un cuadro de malestar general y una astenia muy intensa de una semana de evolución, con PCR para COVID positiva, con un CT de 28, que había estado afebril en todo momento, sin disnea y sin datos de insuficiencia respiratoria en ningún momento. La PCR del ingreso es positiva también, con un CT de 35, y adelanto que los anticuerpos pedidos en la primera analítica eran negativos, eran positivos, con IgG incluida. A su llegada a la urgencia, la paciente está hemodinámicamente estable, afebril, unéica con una saturación basal del 97%. Desde el punto de vista de la exploración, destaca un regular estado general, una palidez de piel y mucosa con un tinte ictérico, y del resto de la exploración destaca una tendencia a la somnolencia sin otras alteraciones significativas. Como pruebas complementarias previas a su ingreso en planta, se realiza una radiografía de tórax donde se ven unos dudosos infiltrados en base, pero muy leves, un electrocardiograma sin alteraciones significativas, y a nivel de laboratorio destacan una hemoglobina de 3,9 con un volumen corpuscular medio aumentado, aumento de bilirrubina extensor de la indirecta y una LDH de 1400. En este momento se decide realizar una transfusión y sube a planta para completar estudios. Basándonos en el esquema inicial que nos ha presentado la doctora Vinzano, en esta paciente en concreto, pues en la analítica inicial no disponíamos de reticulocitos, pero las dos principales hipótesis diagnósticas que se plantearon de inicio por los datos analíticos fueron, por una parte, la hemólisis, y por los antecedentes de gastritis crónica atrófica, pues no se podía descartar un trastorno carencial por una anemia perniciosa. Pues adelanto que la determinación de B12, fólico y anticuerpos gástricos fueron negativos y se descartó la hipótesis de la anemia perniciosa. Y quedándonos ya con el diagnóstico de anemia hemolítica, pues siguiendo el algoritmo que ya han presentado previamente mis compañeras, el FROTI inicial de sangre periférica que se realizó, en nuestro caso solo era de policromía, porque como ya he dicho Sanyoa, pues más orientativo de causas de origen congénito, y de forma paralela se realizó un test de Kuhn que resultó positivo, con lo cual nos iríamos hacia el campo de la anemia hemolítica de origen inmune. En la analítica que se realiza inicialmente en planta, pues tenemos los mismos datos analíticos que en urgencia, sumándole un consumo de hemoglobina y bueno, el test de Kuhn, que como ya habíamos dicho era positivo. También se tiene un perfil tiroideo que resulta normal, IgG normales, y se amplía el estudio con estudio de autoinmunidad, que inicialmente pues anticuerpos antifosfolípidos resultan negativos, factor reumatoide y anti-CCP también, ANA y ANCA negativos, anticuerpos de celiaquía y los gástricos también, complementos dentro de la normalidad y serología y proteinograma normales. Sí que se destaca un aumento leve de reactantes de fase aguda. Dentro ya de la anemia hemolítica de causa inmune, pues en nuestra paciente, dado que no ha sido trasplantada y tampoco ha tenido transfusiones previas, se descartan la etiología post-trasplante y aloinmune, y tampoco dentro de sus fármacos hay ninguno a la que se asocie hemólisis. Por lo tanto, estaríamos en una anemia hemolítica inmune de causa autoinmune. Inicialmente se decide no realizar más transfusiones dado que la paciente está estable, se inician bolos de metilprednisolona, se amplía el estudio con un TAC toracoabdominal y se contacta con el servicio de hematología y se decide trasladar al complejo. En hematología se continúa con el tratamiento con metilprednisolona, se vuelve a transfundir otro concentrado
y se espera el resultado, se sigue la evolución a la espera del resultado. El sexto día de ingreso se reciben positivos los cuerpos fríos C3D, se decide suspender el tratamiento corticoideo y se transfunde un concentrado, pero esta vez con calentador. Se recibe también el resultado del TAC toracoabdominal sin hallazgo significativo desde el punto de vista hematológico y con un hallazgo incidental de un teratoma. Centrándonos ya en las anemias hemolíticas de causa autoinmune, pues tenemos por cuerpos calientes, por cuerpos fríos, que es el caso que nos atañe, y una hemoglobinuria parasítica a frigores. Por dar 4 datos breves sobre los anticuerpos fríos, decir que es más frecuente en ancianos, como nuestra paciente, que la hemólisis intravascular, y que suelen ser secundarios a otra causa, entre ellas las infecciones. Por eso el principal juicio clínico fue de una anemia hemolítica autoinmune por cuerpos fríos C3D, probablemente secundaria al COVID-19. Evolutivamente la paciente fue bien, previo al alta se decidió transfundir el cuarto concentrado de Matías también con calentador, y en la analítica del alta presentaba una hemoglobina de 8,6 con un volumen corpuscular medio todavía aumentado, pero normalización de DDH, la bilirrubina y la lactoglobina. Posteriormente, en los seguimientos en consulta ambulatoria se ha normalizado totalmente el hemograma. Esta paciente ha evolucionado bien y no ha precisado otros tratamientos, pero en el caso de haberlos precisado, pues bueno, al final el tratamiento de esta anemia, lo principal es tratar la causa que la provoca, evitar el frío, y en caso de necesitar tratamiento farmacológico, pues se pueden usar inmunosupresores y plasmaféresis, pero suelen tener un efecto transitorio, y si se requiriera un tratamiento dirigido serían los anti-CD20. Y nada más. Muchas gracias. Vale, bueno, yo soy Adriana, residente de primer año de medicina biocomunitaria, y a presentar el último caso. Se trata de un varón de 35 años, sin antecedentes, ni alergias, ni hábitos tóxicos, no tomaba ninguna medicación habitual. Entonces viene al centro de salud contando astenia y palidez desde diciembre, sobre todo palidez contaba que le notaban sus familiares y amigos. Y en enero, cuando viene al centro de salud, también cuenta más malestar general, aparece disnea de esfuerzo y dolor abdominal tipo cólico. Entonces le explora a su médico de cabecera y destacamos una taquicardia, objetiva palidez de piel y mucosas, y en la sujeción cardíaca aparece un soplo sistólico multifocal que antes no estaba descrito. El abdomen, la exploración es normal, ni se palpan megalias ni nada. Le solicita analítica, donde vemos una anemia de 3,7 con un volumen corpuscular elevado y una pequeña plaquetopenia. El linfático es normal, el tiroides es normal y se ve un déficit de cobalamina. Una LDH elevada, una función renal conservada y una PCR también elevada. En la orina no se aprecia infección de orina, pero sí vemos un poco de proteinuria, hemoglobina y urobilinógeno en la orina. Entonces, es derivada a urgencias, donde la anamnesis, la exploración física es muy similar y se confirman los datos analíticos realizados en el centro de salud. Se transfunden 3 concentrados de Matías y se ingresa en medicina interna para ampliar el estudio. Entonces, ampliamos con los parámetros que hemos dicho que son importantes y vemos que tiene aumento de reticulocitos, el filtro de sangre periférica no se ve ninguna alteración, la LDH continúa elevada y vemos un consumo de aptoglobina. Toda la autoinmunidad, incluido el CUMS, es negativa y se realiza también serología de sífilis, parvovirus y etc., que también es negativa. Entonces, bueno, nos encontramos, tenemos una anemia macrocítica, un déficit de B12, pero también es regenerativa, hemolítica y no inmune. Se requiere también un eco abdominal por ese dolor abdominal que contaba, pues si se veía alguna alteración que es normal. Entonces, bueno, se le da de alta con el ejercicio clínico de probable déficit de cobalamina y se le da de alta con tratamiento de ácido fólico y vitamina D12 y tratamiento sintomático, ¿no? Y con una revisión por medicina interna posterior para ver la evolución y control por su médico de cabecera. Esto pasa en enero, entonces en febrero vuelve al centro de salud porque no se encuentra bien, ¿no? Continúa con la sintomatología y es cada vez mayor, ¿no? Cuenta más disnea, ahora aparecen palpitaciones y en el último mes que ha estado en casa cuenta 3 episodios de dolor abdominal tipo cólico asociado a vómitos. La exploración física es muy similar a la del episodio anterior, ¿no? Vemos taquicardia, el resto es normal. Continúa ese soplo sistólico y le solicita otra analítica, donde se ve que la anemia continúa, todavía es una anemia de 5,7, ¿no? Esta vez es normocítica normocrómica
El perfil férrico es normal, hepático normal, continúa la LDH aumentada y la cobalamina en este caso ya es normal. Entonces se decide mandar otra vez a urgencias y ingresar nuevamente para acabar el estudio de esta anemia. Historiamos más, entonces nos cuenta eso, ¿no? Que estuvo muy bien tras el alta 2 semanas y después comienza otra vez con la clínica, ¿no? Y esta vez sí que cuenta bastante más ese dolor abdominal que ha sido más grave, por así decirlo. Entonces, y esta vez preguntando más, cuenta dolor abdominal asociado a coluria en los momentos solo del dolor abdominal. Entonces, nos encontramos ante una anemia regenerativa, hemolítica, no inmune, ¿no? También preguntamos sobre la dieta, ¿no? Sobre las habas, como en el caso anterior, y no había tomado nada. En este caso no había cambiado ningún hábito dietético. Entonces, bueno, pues siguiendo el esquema, ¿no? Fuimos como descartando, ¿no? De primera dijimos, bueno, pues congénitas parecía menos probable porque suelen aparecer en la infancia, ¿no? Aunque ya hemos dicho que el de glucosa 6-fosfatidilhidrogenasa es la única que aparece en la edad adulta, entonces habría que descartarla, ¿no? También teníamos un frotitis sangre periférica normal, esa esferocitosis no parecía, y la talasemia suele cursar con microcítica, entonces también de primeras no lo descartamos, pero habría que descartar el déficit enzimático. Y nos pareció igual probablemente una adquirida, ¿no? Entonces empezamos por las extracorpusculares, tenía una eco normal, entonces hiperesplenismo no parecía, toda la autoinmunidad ya pedida, incluso el CUPS, era negativa, entonces autoinmune tampoco parecía, y había que descartar una mecánica. No tenía antecedentes de valvulopatía y no parecía, pero bueno, había que descartarla. Y ese soplo multifocal parecía más hemodinámico, pero había que descartar. Entonces, nos quedaba la intracorpuscular, que de primeras parecía también improbable por su baja frecuencia, que era la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces solicitamos más pruebas, ¿no? Tenía un tacto abdominal que no se veía nada, el ecocardio para descartar la valvulopatía, que al final no se llegó a realizar porque tuvimos el diagnóstico antes. La enzima era normal y pedimos una citometría de flujo para la hemoglobinuria paroxística nocturna que fue positiva. Entonces, bueno, sorprendentemente fue positiva. Entonces, bueno, le mandamos al hospital y les llegan en hematología en el complejo. Entonces, bueno, un par de pinceladas porque es una entidad muy infrecuente, ¿no? Entonces, para recordar un poco, que es una enfermedad adquirida por una mutación somática, ¿no? Las mutaciones suelen ser más congénitas, es un poco extraño, entonces, por recordar que es mutación somática en todas las células hematopoyéticas del gen PIGA, y lo que hace esta mutación es aumentar la susceptibilidad de los hematíes de la acción hemolítica del complemento. Por eso se da la hemólisis, ¿no? Más alteración del resto de series, como nuestro paciente que tenía un poco de plaquetopenia. Entonces, lo que causa esta susceptibilidad es una hemólisis crónica intravascular con pancitopenia variable y episodios de trombosis que hay que vigilar. Suele ser el comienzo en adultos jóvenes, de 30 a 50 años como nuestro paciente. No hay diferencia entre sexos y es muy poco frecuente. Como he dicho, más o menos 1 de cada 500.000 personas. Las manifestaciones clínicas son muy variables, puede ser un cuadro muy específico, ¿no? Como empezó el paciente, pues malestar, palidez, astenia, pero la clave es que cursa con brotes, ¿no? Que son exacerbados por infecciones, transfusiones. Nuestro paciente nos contaba como que después de hacer deporte empezaba con esos dolores abdominales, ¿no? Entonces hay que estar atento. Esos brotes pues puede ser un dolor abdominal o dolor lumbar que se suele asociar eso con coluria, hay que estar atento por él. Pancitopenias puede llegar a la plasia medular, que puede ser desde el inicio puede estar en el 25% de las personas, y hay que tener mucho cuidado con los fenómenos tromboembólicos, sobre todo venosos en lugares poco frecuentes, ¿no? Como nuestro paciente después hizo una trombosis mesentérica. El diagnóstico es por citometría de flujo, porque es la prueba más sensible y específica, y el tratamiento es eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra el complemento C5, entonces así evitamos que el complemento, que es quien ataca a los hematíes, ¿no? Pues lo evitamos. El soporte, si hace falta cualquier tipo de soporte, pues de hierro o B12 se puede dar sin problema, y hay que hacer una profilaxis de infecciones, sobre todo de bacterias encapsuladas, con vacunación y, si fuera necesario, con antibioterapia. Importante vigilar los fenómenos trombóticos y de sangrado. Se puede llegar incluso a tener que poner heparina o algo anticoagulante y, como he dicho, estos pacientes pueden llegar a tener una aplasia medular. Luego acabaría en un trasplante de médula. Quiero cerrar esta presentación. Bueno, en primer lugar, ¿tenéis alguna pregunta? Tanto los que estáis aquí como en casa. Igual ha resultado un poco larga. Quiero salir Hay de una esta pregunta en el chat. Vale. Bueno, la tengo aquí.
Es para el primer caso. Para el primer caso. Voy a cerrar esta. Voy a cerrar esta. Sí, es que Pregunta si se la pregunta es, ¿se realiza estudio en este primer caso? El primer caso ha sido el de la señora de la valvulopatía. Se realiza estudio endoscópico para descartar posible origen digestivo. En esta señora había hemólisis, yo creo, y había un poco de anemia carencial. No me acuerdo bien, miren, ¿dónde está? Miren, que no le yo creo que no se hizo porque era una persona mayor, porque tenía muchas comorbilidades y porque el mecanismo... ¿Qué? Estaba anticoagulada y el mecanismo fundamental de la anemia era la hemólisis, y ya se vio enseguida que tenía un perfil hemolítico. Aunque a veces, si hay mucha hemólisis, eso origina mucha hiperestimulación de la médula ósea y a veces puedes ver ferropenia, folicopenia e incluso consumo de B12. No se hizo en esta mujer, no, por diferentes causas, porque además el perfil de la anemia fundamentalmente era hemolítico. No sé si hay alguna más. Pues en pacientes jóvenes que ya hemos tenido, por ahí veo a Santi, creo, a ver, me tengo que poner las gafas, hemos tenido alguna paciente un poco más joven, ¿verdad?, con anemia hemolítica, pero en concreto en esta mujer yo creo que se decidió tratamiento conservador porque yo creo que no tenía un sustrato cardíaco susceptible de recambio, pero bueno, por ejemplo, si esto... Eso es. Desde luego, el tratamiento definitivo, efectivamente, si el mecanismo que lo produce es eso, sería el recambio de la válvula y evitar una válvula dehiscente, ¿no? Pero en este caso yo creo que se decidió tratamiento conservador y bueno, pues con un poco de soporte parece que mantiene un estado general aceptable. ¿Más? Bueno, yo quería, por concluir un poco, lo que hemos visto, hemos querido traerlo aquí porque yo creo que son 4 casos que nos han llamado la atención. Aún teníamos algún otro caso de hemólisis más, pero ya iba a ser demasiado largo. Todo esto ha sido en un espacio breve de tiempo y sobre todo para ver que con poco se puede llegar a diagnosticar y desde luego sin diagnóstico no hay tratamiento etiológico. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante centrar las cosas. En cualquier caso, la anemia es muy frecuente, que no se nos olvide que lo más frecuente es la anemia ferropénica, que es la más fácil de tratar, como he dicho antes, que hay muchas formas mixtas, sobre todo en la población mayor, que la ferropenia la debemos tratar siempre, y que de forma esquemática se puede clasificar y orientar el diagnóstico. Y yo quería poner por último, nosotros desde el 2014 hicimos un protocolo con atención primaria para tratar de optimizar los tratamientos de las anemias, para que una anemia ferropénica que generalmente vienen de meses de evolución que diagnosticamos en una analítica, de pronto eso no se convierta en una urgencia que haya que solucionar ya, sino que tengamos una herramienta para poder solicitar un tratamiento para optimizar la situación y, mientras tanto, recuperamos al paciente y ya se realiza el estudio etiológico en la consulta. O sea que sería la idea que tenemos es diagnosticar una anemia ferropénica que lleva tiempo, lo diagnostique donde lo diagnostique, en una consulta especializada o en atención primaria. Quiero optimizar su situación porque está con una hemoglobina baja. Yo llamo al hospital de día, que ahí os dejo el teléfono y está puesto también en el protocolo, y acude al hospital de día. Y así no originamos una consulta a urgencias, un ingreso para algo que podemos solucionar, yo creo, de forma fácil y coordinada de manera ambulatoria. Y ahí por ahí alguna pregunta, he visto una... Pues es una
es una afectación, es una mutación, como ha dicho Adriana, de los precursores de la médula ósea y por esa alteración. Al final la serie afecta a todas las series porque inicialmente... Eso es. Inicialmente afecta lo que más a la serie roja, pero pueden estar afectadas las 3 series y progresivamente, digamos, cuanto más serio es, más se afecta la producción y llega eso, a estar aplásica. Bueno, en este caso, las animaciones más severas, porque la médula no era pérdida, pero realmente vino con 4 de hemoglobina. En este chico ahora vemos que inicialmente, que yo creo que en alguna de las otras también, eso ya vimos que tenía un déficit de B12, pero probablemente era por consumo, por consumo intentando compensar esa hemólisis que tenía, ¿no? Pues a veces confunde, ¿no? Porque hay veces, que esto no lo hemos dicho por no confundir, que en la anemia perniciosa, cuando hay un déficit profundo de vitamina B12, sobre todo en el déficit de vitamina B12, hay veces que también puede haber un poco de datos de hemólisis porque hay una producción muy anómala en la médula ósea y se produce una eritropoiesis ineficaz, que es una hemólisis dentro de la médula ósea, porque se producen formas muy alteradas. Entonces, hay veces que ahí se confunde un poco, pero bueno, en este caso, ese déficit de B12 que tenía, tenía 134, me parece, pues probablemente era por consumo. ¿Más cosas? Bueno, pues si no tenéis más preguntas, por nosotros hemos terminado. Muchas gracias por venir y por la acogida que ha tenido esta sección, ¿no?